Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo video que hemos preparado para ti en la materia de pensamiento lógico computacional y en el tema de introducción a la electrónica. Habíamos comentado en el anterior video los conceptos teóricos mínimos para entender a dónde nos vamos a enfocar y además describimos en forma muy general cuáles son los componentes que vienen en tu kit. Sin embargo, para empezar a trabajar, también es necesario que empecemos a entender cuáles son los conceptos ya formales de la electrónica. Y en particular, uno de ellos es la ley de Ohm. Entonces, nos vamos a abocar a explicar detenidamente a qué se refiere con esta ley de Ohm. Bien, pues vamos de lleno a revisar la ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? En primera, está expresada de la siguiente manera. La letra V, que representa el voltaje, es igual a la corriente, que se representa por la letra I latina mayúscula, que multiplica a la resistencia. Muchas veces te la vas a encontrar de esta forma. V es igual a resistencia por corriente. Y vamos a definir cada uno de los tres conceptos involucrados. Como puedes observar, habría que estudiar qué es el voltaje, qué es la resistencia y qué es la corriente. Entonces, a continuación, vamos a definir tal cual las requerimos usar para nuestras prácticas. Bueno, pues de acuerdo a la expresión anterior, V es igual a resistencia por corriente. Ahorita nos vamos a enfocar a definir qué es el voltaje. Como bien pueden observar, el voltaje está representada con la letra V y consta de lo siguiente. Muy bien, en esta lámina vamos a definir el concepto de voltaje, pero antes de definirlo vamos a analizar lo que está sucediendo con este esquema. Vean que tenemos dos flechas, una es más pequeña que la otra, y esto con la finalidad de que ustedes entiendan que la flecha pequeña representa cierta fuerza, una fuerza pequeña. Por lo tanto, si tenemos una fuerza pequeña, podrá impulsar una cantidad pequeña de electrones de un lado hacia otro. Pero observen la flecha de abajo, que es más grande, y esto con el fin de entender que si tengo una fuerza más grande, entonces va a poder mover de un lado para otro una cantidad mayor de electrones. Es decir, que la cantidad de electrones se mueve de un lado para otro, pero dependiendo de la fuerza que se le aplique. Así que vamos formalizando. Habíamos dicho en la lámina anterior que el voltaje se representa con la letra V y vamos a definirla como la fuerza que se necesita para mover de un lado a otro una cantidad de electrones. Recordemos en láminas anteriores que en el concepto de electrónica estábamos hablando del control y el flujo de los electrones, pero estos no se mueven por sí mismos a menos que haya una fuerza que los mueva. Bueno, pues esta fuerza es justamente la que llamamos voltaje. Y me voy a adelantar un poquito. En la lámina anterior revisamos que si este voltaje o esta fuerza puede mover de un lado a otro una cantidad de electrones, pues resulta ser que estos electrones, y me adelanto un poco a la definición, estos electrones en movimiento se les conoce como corriente. Vean el dibujo que aparece aquí en esta lámina y leamos textualmente lo que dice. Cuando hay un número muy grande de electrones que viajan por un material conductor, por ejemplo un cable de cobre, como en este caso, conectado a un socket,
o un portabombillas, se dice que circula corriente eléctrica. Aunque vamos a definir un poquito más adelante el concepto de corriente, aquí cabe aclarar que lo que está moviendo el voltaje son los electrones. Al ponerse en movimiento estos, entonces por el simple hecho de que ya se estén moviendo, se le conoce como que ya hay una corriente eléctrica, pero no pueden moverse por sí mismos, como les comentaba. Es gracias al voltaje. Y una vez definido esto, que es la fuerza para mover electrones de un lado a otro o para generar la corriente, entonces estamos en condiciones de revisar el siguiente concepto. Como les comentaba en el primer video, las definiciones formales de los conceptos principales de la electrónica difieren porque dependiendo del modo o la profundidad de estudio nos encontramos con algunas diferencias. Nosotros en este curso vamos a tratarlo de hacer de una manera muy simple, muy intuitiva. Y en la lámina anterior mencionábamos que esos electrones cuando están en movimiento podemos hablar de que ya hay una corriente. Observemos esta lámina. Vean aquí, tenemos el caso en donde no hay corriente. ¿Qué sucede con cada uno de estos electrones? Simplemente están estáticos, no se están moviendo. Por lo tanto, no estamos hablando de un desplazamiento de cargas negativas. ¿Qué sucede con el lado derecho de la diapositiva? Aquí con estas flechitas estamos representando el movimiento que tienen cada uno de estos electrones que se están moviendo, por ejemplo, hacia el lado izquierdo, y por el hecho mismo de que ya están en movimiento, entonces estamos hablando de una corriente eléctrica. No está de más recordar que hay corriente eléctrica, es decir, que hay electrones en movimiento, porque una fuerza, ¿qué fuerza? Pues el voltaje. El voltaje es el que los está moviendo. Y en este momento ya vemos una relación directa entre el voltaje y la corriente. Vamos a continuar para entender esta ley de Ohm. Una vez que entremos ya en acción con el diseño de los circuitos con Arduino, como les comentaba en el video anterior, vamos a usar LEDs, vamos a usar resistencias, y a pesar de que el voltaje que ya definimos hace unos minutos lo vamos a mantener constante, normalmente va a ser de 5 volts, que por cierto la unidad de medida de los volts, del voltaje son los volts. También ya hablamos de la corriente, que en cuanto terminemos la ley de Ohm nos vamos a dar cuenta de que también es una constante, o que esta cambia siempre y cuando variemos la resistencia. Es el último concepto que nos queda por definir. Entonces vamos a ver qué es la resistencia eléctrica. Mira, observa el siguiente fenómeno. Supón que esta manguera que estoy poniendo aquí es un cable de cobre, así como lo que tú estás acostumbrado a ver en tu casa, ahí a un lado del foco. Y supón que esta agua que está saliendo de aquí, imagina que no es agua, sino son los electrones en movimiento. Quiero que pongas mucha atención y observes cómo a partir de este cable de cobre no hay nada que lo impida para que esta agua, en este caso ya dijimos, son los electrones en movimiento. No hay nada que lo impida para que esté fluyendo, se estén moviendo a través de la manguera. Por lo tanto, esta agua, así como tú la observas,
no tiene resistencia, no hay nadie que la detenga, no hay nadie que la obstruya para pasar por esta manguera. Pues entonces imagina ahora que si estos electrones estuvieran en movimiento y no tuvieran oposición, nadie se estuviera oponiendo a que pasen, entonces estaríamos hablando de que no hay resistencia. ¿Estamos de acuerdo? Ahora observa esta otra lámina. Fíjate, haciendo otra vez la analogía, supón que esta misma manguera es el cable de cobre. Observa que los electrones ahora se están moviendo, pero hay una obstrucción. Aquí está el dedo de la persona que está obstruyendo en parte que los electrones estén saliendo. Entonces quiere decir que ya se ha aplicado cierta resistencia. ¿Cuánta? No nos importa ahorita saber exactamente cuánta. Lo que sí quiero que quede muy claro es que ya hay resistencia y que por lo tanto y quisiera que tú te pusieras en este contexto. ¿Qué sucede si tú aprietas aquí con tu dedo? Te vas a dar cuenta que sientes cierta sensación de que algo te está empujando tu dedo o te está tratando de quitar el dedo de ahí. Esa fuerza es precisamente el voltaje de la que hemos hablado. Aquí tenemos el voltaje, que es la fuerza, la resistencia, que es tu dedo, que no permite pasar toda el agua, o en este caso toda la corriente, y obviamente al poner resistencia aquí, entonces estamos dejando pasar menos agua en comparación con la lámina anterior. No sé si alcanzas a apreciar de aquí que se ve claramente que hay menos agua. Y vamos a ver la siguiente diapositiva. Observa bien aquí la diferencia. Sigue estando la manguera. Esta es la manguera, la voy a palomear. En este caso sería, por ejemplo, un cable de cobre. Aquí se ve claramente que el dedo está obstruyendo mucho más fuerte el paso del agua, en este caso el paso de los electrones. Si la resistencia aumentó, se ve claramente que la corriente fue menor, ya vemos menos agua, pero también tú vas a sentir, si esto lo probaras en la vida real, que tu dedo ahora sí está siendo más fuertemente empujado por la fuerza que llega desde acá. ¿Por qué? Porque al haber más resistencia, aquí está la resistencia, que hay mucho más. ¿Qué está sucediendo? Según nuestra ley de Ohm, el voltaje cambia, porque si es una resistencia mayor y el agua, en este caso los electrones, son los mismos, pero la resistencia esta es mayor, ¿qué pasa si multiplicas un número todavía más grande por la cantidad que tú quieras? Que después vamos a verlo. Quiere decir que este producto se vuelve más grande y hace que el voltaje sea mayor. A mayor resistencia, pues mayor voltaje. Y lo vemos claramente aquí en el dibujo. Hubo más resistencia, tú sientes más presión, más fuerza que te está empujando tu dedo y por lo tanto está aumentando el voltaje, pero también al haber más resistencia, la cantidad de agua que sale, o en este caso la cantidad de electrones, es menor a la que se tenía originalmente. En otras palabras, para la ley de Ohm, que la voy a volver a escribir, el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Si te fijas, son las tres variables que juegan un papel importante. Y para que quede un poquito más claro, aquí lo hice con estas figuritas, estas caricaturas. Fíjate, este personaje es la resistencia.
Ve cómo ahí está obstruyendo el paso de la corriente. Este que está aquí es la corriente. Y este monito que está aquí, que es el voltaje, este está haciendo su tarea. Está empujando de un lado para otro a la corriente. Pero si hay mucha resistencia, entonces esa corriente va a fluir con menos electrones, más lento, y por lo tanto a más resistencia. Este monito, este de aquí, va a requerir de más fuerza para poder transformar esa, o poder transportar, mejor dicho, esa corriente de un lado para otro. Es por eso que, para entenderlo mejor, la resistencia, si crece al multiplicarse por la corriente, pues aumenta el voltaje. O vamos a suponer que la resistencia la dejas igual, pero aumentas la corriente, aumentas la cantidad de electrones, aumentas la cantidad de agua, si tú quieres, en el ejemplo anterior. Entonces, para mover más cantidad de electrones necesitamos más voltaje. Ve cómo la resistencia es directamente proporcional al voltaje o la corriente. Pero la ley de Ohm no queda ahí. Más adelante te voy a decir que con esos tres valores podemos jugar y empezar a trabajar con los conceptos que efectivamente vamos a usar en nuestro Arduino. Para terminar este segundo capítulo de una serie de 5 videos, vamos a dejar en claro que ahora que estudiamos la ley de Ohm, o al menos el concepto y su significado, te das cuenta que la resistencia juega un papel muy importante, y que, por cierto, en el video 1 hablamos de que en tu kit que tienes del Arduino aparece un componente que tienes ahí, quizá 10, 20 resistencias que se parecen mucho a esta. Esta es una resistencia amplificada, y que en el tercer video voy a hablar mucho de cuáles son los valores de las resistencias que tienen que ver con los colores de estas franjas. Observa que aquí tenemos 4 franjas, que estas están como más juntitas. Aquí hay una separación, y luego tenemos una franja como un poquito más a la derecha. Bueno, estos colores nos van a indicar cuál es la capacidad de resistencia de este pequeño dispositivo que estás viendo aquí, que por cierto te voy a explicar en el video 3 que la resistencia tiene una unidad de medida. Esa unidad de medida está en ohms. Los ohms se representan con la letra O en griego, la omega mayúscula, y es parte de lo que sigue en el tercer video. Ya empezar a trabajar con la parte real de los circuitos electrónicos. Y antes de pasar al tercer capítulo de esta serie de 5 videos, nuevamente agradezco todo el apoyo a los profesores que han colaborado en la realización de estos materiales, y nuevamente les deseo mucho éxito, y vamos a continuar con el siguiente video.